Hurtado, autor del libro Si Jesús es Dios, cambia todo. No estamos ante un tema más, un tema de los muchos que pueden haber, ni ante una cuestión cualquiera. Me atrevería a decir que es el tema fundamental y necesario para toda persona. Porque en el fondo la gran pregunta no es solo quién fue Jesús, sino quién es realmente. Y si verdaderamente es Dios, entonces todo cambia. Cambia nuestra manera de entender la vida, cambia el sufrimiento, cambia la verdad, la esperanza y también nuestro destino. El libro que hoy presentamos no deja indiferente, invita a pensar, a cuestionarse, a profundizar y a buscar respuestas con honestidad intelectual. Presentar a José Carlos de forma breve es una tarea muy difícil debido a su extensa y destacada trayectoria profesional. Es líder internacional, líder empresarial internacional, con más de 30 años de experiencia en multinacionales como Procter & Gamble o Carrefour. Actualmente es presidente de EWTN España, la mayor red de medios católicos del mundo. Empresario, escritor y conferenciante. Ha vivido y trabajado en más de 15 países, entre ellos Francia, Alemania, Israel y Estados Unidos. Y ha sido profesor asociado en la Universidad Pontificia de Comillas. Pues sin más, muchas gracias. Bienvenido, José Carlos. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, fenomenal. Muchísimas gracias, Cándido. Gracias, Julián, por haberme invitado. Otra vez más, me disculpo por haber llegado, creo que 7 minutos tarde, pero realmente mucho. Yo voy a dar la conferencia andando. Hay algunos de ustedes a los que ya conozco. Yo no sé. Yo di aquí una conferencia sobre el primer libro hace, no sé. Septiembre. ¿Septiembre de este año? No, Bueno, de este año no ha llegado. Del año pasado. Bueno, pero vamos a hablar sobre qué es Jesucristo Dios. He hecho ya la introducción personal, entonces no les voy a decir nada más. Yo creo que a mí siempre cuando me introducen, a mí me gustaría que estuviera mi mujer para que lo oyera. Yo voy a pasar por la dinámica. Entonces, mi sugerencia es que vamos aquí a porque si han estado en alguna de las charlas, conferencias que yo doy, lo que hago es preguntar a la gente. ¿Cómo se llama usted? Roberto. Roberto. ¿Y usted? Joana. Joana. ¿Joana? Sí. No, Ana. ¿Por qué estoy aquí? Pues miren, estoy aquí por... a mí no me pagan por estar aquí. Yo soy efectivamente el presidente de WTN, pero tampoco cobro por eso. WTN es una cadena de televisión que es gratuita, sin publicidad. Les tengo que hablar de ella al final para pedirles dinero. Y como además sabré, Roberto o Joana, ¿vuestro nombre cómo se llama usted? Alejandra, entonces sabré si donan dinero o no. Luego hacen lo que quieran. Pero la verdad es que, yo soy católico y mi objetivo por dar estas conferencias es, Joana, salvar mi vida, salvar mi alma. Y ayudarles en la medida de lo que pueda a salvar la suya. Ese es el único objetivo. A eso se dedica también el WTN. Si alguno de ustedes es ateo o es agnóstico, lo discutimos al final en la parte de preguntas. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una de las cartas que recibo prácticamente a diario. Es de un joven que dice, voy a dar el gran paso, a pesar de que vengo de una familia atea, ahora no pueden leer por esta. Pero dice, he pedido en mi parroquia que me quiero bautizar. Y de esto recibo, hoy he recibido por LinkedIn 3 mensajes, no exactamente así, de hecho hay una persona que simplemente se vuelve a acercar a la iglesia y hay una persona que... Pero en este caso es el bautizar. Dice, le escribí hace meses en LinkedIn, me contestó, me hizo mucha ilusión, he leído su nuevo libro, que ustedes no lo han leído, me han hecho todavía, he visto los podcasts de René, tal, y he decidido convertirme. Dice, ahora me toca lidiar con mis padres ateos, que no me comprenden y que no sé. Y me pide que rece por él, al mismo tiempo que yo le he contestado, igual que le voy a pedir a todos ustedes que recen por mí. ¿Cómo se llama? Yo Vale, muchas gracias. Y esa es la razón
por la que estoy aquí. Entonces vamos a empezar haciendo preguntas. Roberto, ¿Jesucristo se proclamó como Dios? No se proclamó, no dijo yo soy Dios. No lo dijo. Sí, sí lo dijo. Sí lo dijo él, lo dijeron sus amigos y lo dijeron sus enemigos. Esto es importante porque yo no me he dado cuenta que una cosa, perdón, Roberto, que es tan evidente que fuera contestada por determinadas personas. Los testigos de Jehová contestan esto y algunos musulmanes también. Sin embargo, las pruebas son abrumadoras. Miren, estos son enemigos del cristianismo. El Talmud, el Toledot y eso, son obras todas antiguas, todas anticristianas, muchas de ellas, desde luego ninguna cristiana y muchas de ellas hostiles al cristianismo. De hecho, estas tres particularmente son muy hostiles al cristianismo. El Toledot y eso es una obra judía que se escribe precisamente para evitar que toda esa masa de judíos que se están convirtiendo al cristianismo lo haga. Entonces pone a Jesucristo fatal y a la Virgen pues más fatal y todo. Pero lo que sí dicen es que él se proclamó como Dios. Lo que dicen es básicamente estas 5 cosas. Jesucristo existió, Jesucristo dijo de sí mismo que era Dios, Jesucristo fundó una secta que se llamaba Cristianos, fue muerto, crucificado, y esta secta dicen que resucitó. Otros dicen además que hizo milagros, pero lo llaman magia, pero esas 5 cosas son comunes a decenas de obras antiguas hostiles al cristianismo. Los enemigos de Jesús sí le dicen que es Dios. Dicen, los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por blasfemia. De hecho, le matan a Jesucristo por blasfemia. No le matan por otra razón, le matan por haberse hecho Dios. Sus amigos. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En el principio existía él. Juan 1, el principio del Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, fíjense, he tenido una polémica con algún testigo de Jehová y me he dado cuenta que ellos traducen, de hecho, han cambiado su Biblia para no decir eso. Dicen, y Jesucristo era como un Dios. Pero lo cierto es que esa Biblia, la Biblia de los testigos, ¿es usted testigo de Jehová? No. ¿Hay algún testigo de Jehová? Si no, que me perdone, pero es lo cierto. Ellos han cambiado la traducción de su Biblia porque en todas las Biblias católicas, protestantes, anglicanas, en el James, en la traducción de St. James, que es la anglicana, también dice esto. Todas dicen, y el Verbo era Dios. Pero luego Jesucristo lo dice. Dice, yo y el Padre somos una sola cosa. Lo dice en Juan 10. O por ejemplo, antes que Abraham existiera, yo soy. Joana, ¿cómo se dice yo soy en hebreo? Jesús. No, Yahvé. Yahvé. Y él repite repetidas veces, yo soy, yo soy, yo soy, que es Yahvé. De hecho, si saben, cuando Dios se presenta a Moisés y Moisés le pregunta, ¿a quién le digo a los israelitas que tú eres? Él dice, yo soy. Decirles, yo soy, he estado aquí. Lo que es precioso porque, si lo piensan, ¿cómo se llama usted? Rafael. Si lo piensan, Rafael, la definición de Dios es precisamente aquel que es. La diferencia entre usted y Dios es que usted no fue, es y dejará de ser. Usted es contingente. Dios es inmanente, es eterno, es el sub-existence, es decir, aquel que existe. Y Él se presenta como yo soy. Pero dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y Él perdona los pecados, y perdona los pecados en nombre propio. Cuando ustedes les perdonan los pecados si van ustedes a confesión, algo que les recomiendo a todos que hagan, pero si lo hacen, les perdonan los pecados en nombre de Jesucristo. Jesucristo perdona los pecados en nombre propio. Roberto, ¿quién puede perdonar los pecados en nombre propio sino Dios? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados en nombre propio. Él dice de sí mismo, yo soy el Señor del sábado, que es una forma del siglo I judía de decir yo soy Dios. El Señor del sábado es Dios. Yo soy Dios.
De hecho, al final, cuando le matan, cuando Caifás se condena, dicen, y tú eres, y dice, sí, yo soy, veréis el Hijo del Hombre venir en gloria y majestad, citando a Daniel, el Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo del Hombre es Dios. Entonces, cuando Caifás se rompe las vestiduras, dice, ha blasfemado. Y por eso le matan. O sea que sí, vamos a establecer que sí, hay numerosas pruebas de que Jesucristo sí se llama a sí mismo bien. Con lo cual, ¿cómo te llamas tú? Yo. Bueno, también. ¿Cómo se llama? Mariela. Mariela. ¿Y usted? Hugo. Hugo, ¿qué cosa? ¿Jesucristo es Dios o Jesucristo no es Dios? ¿Hay alguna otra oportunidad? ¿Hay otra posibilidad? No. Quiero que lo piensen. O bien Jesucristo es Dios o bien Jesucristo no es Dios. No hay término medio. Y ahora, Hugo, si Jesucristo no es Dios, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué puede ser si no es Dios? Que lo sea o que no lo sea. No. Una vez que decidimos no es Dios, Él dijo yo soy Dios y no lo es. ¿Qué puede haber pasado? Hay 4 posibilidades. Quiero que piensen todos. Que sea un Mesías. Que sea, Un Mesías. Un anunciador de. Que sea no sea un- Dios, sino simplemente. no, pero Él dijo yo soy Dios. Entonces, Mentiroso. si dijo yo soy Dios, un mentiroso. Él pudo mentir. Oiga, imagínate, digo, yo me llamo Roberto. Mentiroso. Primera posibilidad, es un mentiroso. ¿Qué otra posibilidad tiene Hugo? Que sea un lunático. Efectivamente, no vale que te soplen, que he visto que te soplan. Que sea un lunático, es decir, que esté un iluminado, que esté loco. Bien, ¿qué otras posibilidades? ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen, ¿qué otra posibilidad? Luego usted, yo soy Mariela. Mariela. Carmen. No se me ocurre. No se me ocurre, pero Mariela le va a ayudar. Mariela. Pues no puedo ayudarla mucho. Que sea un mito. Jesucristo no existió. Jesucristo no existió. O, ¿cuál otra? Que es la que más normalmente se dice, que sea una manipulación. Es decir, que aquello que yo he dicho, Jesucristo dijo de sí mismo, ¿es Dios? No, no es verdad. Él nunca lo dijo. Es una manipulación. Nos han mentido. Las únicas posibilidades, esto ya Hugo ya lo ha contestado, las únicas posibilidades son, es un mito, Jesús no existió. Es una manipulación, Jesús no dijo lo que creemos que dijo. Es un mentiroso, Jesús no se creía lo que decía. O bien, es un maníaco, un lunático, Jesús estaba loco. Quiero que lo piensen, no hay ninguna otra posibilidad. Piénsalo en casa, no hay ninguna otra posibilidad. ¿Cómo se llama usted? Diego. Diego. Diego, si yo le digo, en mi casa tengo 3 líquidos, té, café y agua. Y yo le demuestro que aquí no hay té ni café, ¿qué es lo que necesariamente tiene que haber? ¿Verdad? Eso se llama lógica. Si yo les demuestro que él no es un mito, ni una manipulación, ni un mentiroso, ni un maniático, ¿qué? A las preguntas al final, señor. ¿Qué es lo que estoy necesariamente demostrando? Por lógica que es Dios. ¿Qué es Dios? Quiero que lo piensen. Es lo que se llama por reducción al absurdo o por descarte. Pero no hay trampa ni cartón, no les estoy engañando. Piénsenlo. Solo en mi casa tengo agua, té y café. Yo demuestro que no hay té ni café y hay un líquido, necesariamente tiene que ser agua. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero, ¿es un mito? No, Jesucristo existió. Hay más pruebas de que Jesucristo existió, de que Julio César existió. Hay más pruebas de que Alejandro Magno existió. Miren, todas estas están en el libro, son 24 autores, todos antiguos, enemigos del cristianismo, o desde luego no cristianos, que todos dicen esas 5 cosas que les he dicho. Jesucristo existió, fundó una secta, que se les llaman cristianos, él dijo que era Dios, no lo era, pero él dijo que era Dios. Lo mataron crucificado y dicen que resucitó, pero no resucitó. Robaron el cuerpo, por ejemplo, dice Toledo y eso. Flavio Josefo dice que sí que es posible que resucitara. Pero ninguno de ellos, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Talus, Antonino Pío, Galeno,
Hierocles, Juliano el Apóstata, ninguno de ellos es cristiano. Todos son hostiles al cristianismo. Y todos ellos dicen, y son, de hecho, es sorprendente porque hay una enorme cantidad de fuentes no cristianas y ninguno de estos es cristiano. El approach que he tenido en el libro es, si yo no fuera cristiano, voy a buscarle las cosquillas a Jesucristo. Créanme, mi entrada, yo soy católico, como he dicho, pero vamos a ver si realmente puedo buscar el agujero por donde escaparme. Lo cierto es que ya les digo que no lo he encontrado. Pero esto es la primera, y la verdad es que casi no hay ningún autor que diga que Jesucristo no existió. Había un autor, se llama Wells, el único autor, digo, profesor universitario, pero murió en el año 2017 y él mismo, antes de morir, dijo: os he estado engañando, yo sé que Jesucristo existió. Hay un autor que se llama Michel Onfray en Francia, que él dice que Jesucristo no existió, él es un profesor de instituto, él es neoateo y lo hace un poco por provocar, no creo que ni siquiera, y no es un hombre muy brillante, pero vamos, ni siquiera él lo cree. Flavio Josefo, de sus antigüedades, por aquel tiempo existió un hombre sabio. Vamos a ver, ¿es esto? Primero, hay gente que dice que esto es lo que se llama el testimonio flaviano. Y hay gente que dice esto no es verdad. Y no es verdad porque cuando lo lean van a alucinar. No es verdad porque deja muy claro el cristianismo. Pero lo cierto es que en todas las traducciones de Flavio Josefo, en latín o en griego, que se han encontrado, este testimonio está. Es decir, si hubo un copista que lo introdujo, lo tuvo que introducir en todas las copias que existen de todos los siglos que han existido en latín y griego, lo que no es verosímil. De hecho, se ha encontrado una copia en 1975, un arqueólogo israelí encontró una copia del siglo IV de Flavio Josefo y dice exactamente esto: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros, fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad, atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, era el Cristo. Para los judíos, Flavio Josefo es de origen judío, él se romanizó, pero era un judío que se romanizó, el Cristo es el Mesías. Delatado por los principales de entre los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo porque se les apareció el tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y otros 1000 hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de cristianos. Quiero que sepan que Flavio Josefo no era cristiano. Él lo que hace es narrar la historia del pueblo de Israel. Y cuando narra eso, escribe esto. ¿Cómo te llamas tú? Alejandro. ¿La Biblia ha sido manipulada, Alejandro? Lee. Muy bien. No. Hay muchas veces que la Biblia dice no, la Biblia ha sido manipulada. Vamos a ver, Alejandro, ¿cuántas copias hay de los anales de Tácito? Prácticamente todo lo que sabemos del Imperio Romano lo sabemos por los anales de Tácito. Tácito es un escritor que murió en el año 115 y escribió sobre los Césares y sobre la historia de Roma antes de su muerte. ¿Cuántas copias hay? Muy bien, 2. ¿De cuántos siglos después de la muerte de Tácito? Exacto, 800 años después. ¿Cuál es el libro después de la Biblia con más copias manuscritas? ¿Cómo te llamas tú? Diego. Rodrigo. Teníamos un Diego. Rodrigo, ¿cuál es el segundo libro? Quiero que sepan que hay más copias de los evangelios, que lo tienen aquí. Hay 25.000 manuscritos de los evangelios en todos los idiomas. Manuscritos en todos los idiomas. Hay 6.000 en griego, el resto en copto, en latín. Hay más de 25.000 manuscritos. Rodrigo, ¿cuál es el segundo libro con más manuscritos? Exacto, la Ilíada. ¿Cuántos tiene? Perfecto, 650. Muy bien, Rodrigo. Tiene 650. Quiero que recuerden,
Los evangelios tienen 25.000 y el segundo 650. ¿Esto es un milagro? ¿Es un milagro, Rodrigo? No. Es un hecho. Y además no es un milagro porque no es... O sea, podría pasar. Pero lo cierto es que es sorprendente. Y ahora preguntemos, ¿si ha sido manipulada por quién? Bueno, y por cierto, hay cientos del siglo I. O sea, los 25.000 manuscritos son de todos los siglos, pero hay cientos del siglo I. ¿Por quién ha manipulado eso? Vamos a pensar lógicamente. A los cristianos les persiguen y les matan por ser cristianos durante los primeros 4 siglos del cristianismo. ¿Quién iba a manipular una obra con el objetivo de que le mataran? No tiene mucha lógica. ¿Por qué lo iba a hacer? Para que le maten. ¿Y cuándo lo hizo? Y ahora quiero que sepan que la primera persona que, cuando si ustedes leen a San Agustín, en las confesiones, San Agustín era maniqueo antes de convertirse en cristiano. Entonces él dice, cuando yo era maniqueo, a mí los maniqueos me decían que había copias que decían otras cosas sobre Jesucristo y decían que Jesucristo no era Dios. Lo cierto es que nunca me pudieron presentar ninguna de esas copias. Lo cierto es que, Roberto, ¿cuántas copias hay, cuántos manuscritos de los evangelios hay que dicen que Jesucristo no es Dios? Ninguno. Ninguno. De las 25.000 copias, todas dicen lo mismo. Han aparecido en Alejandría, han aparecido en Jerusalén, han aparecido aquí, han aparecido en Roma. Están escritas en distinta época y por todos y por distintos autores. Y todos dicen lo mismo. De hecho, ahora, pero una variante de ha sido manipulada es, de acuerdo, no ha sido manipulada, pero no son fiables. ¿Cuáles son las, cómo se llama usted? Miguel. ¿Cuáles son las 3 posibilidades por las cuales los manuscritos pueden no ser fiables? Que sean exagerados. Vamos a leer, porque no estoy bien. ¿Por qué? Porque fueron escritos tardíamente. Muy bien. Diego, ¿cuál es la segunda? Porque las copias son... Porque las copias, no ellas, pero las copias son tardías. Y la tercera, Alejandro. Porque las copias son tardías. Muy bien, ya lo vamos a ver. ¿Fueron escritas tardíamente? No, se escribieron en el siglo I. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a ver, bien. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Muy bien. El Evangelio de Lucas, hay 3 evangelios que son sinópticos. Se llaman sinópticos porque se parecen mucho. ¿Cuáles son? Lucas. Muy bien. Muy bien. Y Mateo, fantástico. Esas 3. Muy bien. Pero sabemos que Lucas es el último de los 3. ¿Por qué? Porque Lucas dice, le dedica el Evangelio a alguien que se llama Teófilo. Dice, querido Teófilo, te voy a poner aquí en orden aquello que te han escrito otros, es decir, puede ser Mateo o Marcos, puede ser uno de los dos, de forma desordenada. Bien, entonces el Evangelio de Lucas sabemos que es posterior a los anteriores. Muy bien, pero también sabemos que los Hechos de los Apóstoles son posteriores al Evangelio de Lucas. ¿Por qué lo sabemos? Porque está escrito por la misma persona, dedicada a la misma persona, dice, querido Teófilo, aquí te sigo contando lo que pasó con los cristianos después de la resurrección de Jesucristo. Es decir, él narra en el Evangelio la historia de Jesucristo y narra en los Hechos de los Apóstoles lo que pasó después de la resurrección con la secta de los cristianos. Y se lo dedica a la misma persona. Pero los Hechos de los Apóstoles terminan cuando Lucas y Pablo entran en Siracusa, en Sicilia. ¿Cuándo muere Pablo? Ajusticiado. Pablo le corta la cabeza. ¿Cuándo muere Pablo, Rafael? Hacia el año 60, entre el año 58 y el año 63. Vamos a suponer el año 60. Con lo cual, los Hechos de los Apóstoles están necesariamente escritos antes del año 60. Porque no dice, de hecho dice, narra exactamente cuando le ponen en prisión provisional, por decirlo así, a Pablo. Y ahora está en prisión provisional. Pasa 2 años, con lo cual puede ser en el año 60, 58 aproximadamente, es cuando terminan los Hechos de los Apóstoles. Pero hemos dicho que los Hechos de los Apóstoles son posteriores al Evangelio de Lucas. Con lo cual, ¿cuándo se escribe el Evangelio de Lucas? Si el uno es en el año 58, en el año 55. Pero Lucas dice que es escrito después de Mateos y Marcos. Con lo cual, ¿cuándo es Mateos y Marcos? Pues, y además dice que ya están bastante distribuidos. Con lo cual, en los años
50, 40 y tantos. ¿Cuándo muere Jesucristo? Entre el año 33 y 35. Es decir, ¿cuándo se escriben los evangelios? Aproximadamente 5 años después. De hecho, hay un autor protestante que dice que se escribieron en el mismo año que Marcos, que dice que es el primero, tomaba notas. Y que son las notas, el Evangelio de Marcos son las notas tomadas in situ por Marcos. Cosa que no puede ser porque Marcos no estaba con Jesucristo, se sabe que no puede ser. Marcos lo tomó de Pedro. Pero vamos, lo cierto es que 5 años posteriormente. Y queda el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan normalmente se ha dicho que es posterior. Pero ahora se sabe que tampoco puede ser muy posterior, porque el Evangelio de Juan no narra la caída del templo judío. ¿Cuándo, Alejandro, cuando los romanos destruyen Jerusalén? ¿En qué año? En el año 70. Con lo cual, incluso el Evangelio de Juan tiene que haber sido escrito antes del año 70. La primera, no. La segunda, querido Diego, ¿las copias son tardías? No. Tenemos fragmentos del siglo I. Hay un fragmento del Evangelio de Marcos, que es del 7Q5, descubierto por un español que se llama José O'Callaghan Martínez, que es del año 50. Si ustedes van a Manchester, yo tengo que ir con frecuencia por razones de negocio, ahí está la biblioteca Rylands, que tiene el papiro Rylands, que es del Evangelio de Juan, que es también antes del siglo I. Y hay otro papiro que se llama el papiro Magdalena del Evangelio de Mateo, que es también antes del siglo I. Y hay unos papiros que se llaman de Chester Beatty, que tienen todas las cartas de Pablo, menos la de Tito y Timoteo, y también son del siglo I. Con lo cual, tampoco se escribieron prácticamente contemporáneos de Jesús, y las copias son del siglo I. ¿Por qué esto es importante, Diego? Porque si yo dijera mañana o dentro de 5 años que yo di esta conferencia en Barcelona, alguno de ustedes diría, eso es mentira. ¿Por qué? Porque siendo contemporáneos míos, lo dirían. Si alguien lo dice dentro de 200 años, pues a lo mejor cuela. Pero se escribieron cuando estaban presentes, de hecho así lo dicen, están muchas veces, en los Hechos de los Apóstoles, están vivos todavía aquellos que lo vieron. Son contemporáneos. Las personas podrían haber dicho, no, eso no es verdad, y no existe ningún documento que diga que eso no es verdad. Y lo tercero, son contradictorias. Vamos a coger una vez más a Rodrigo, que se lo sabe todo. Rodrigo, ¿cuántas palabras hay en griego en los evangelios? 138.000. Casi. Pero eso es por leer pero no leer mal. Pero oigan, 138.000. Y sin embargo hay más de 200.000 variantes textuales. ¿Qué es una variante textual? Es una palabra que está escrita de otra forma. Cualquier diferencia en un manuscrito es una variante textual. ¿De acuerdo? Entonces hay un autor que se llama Waterman, que él es un teólogo ateo, que realmente casi es una contradicción de los términos, es como ser bombero pirómano, pero bueno, lo cierto es que él dice, hey, nada de los evangelios está escrito porque hay muchas variaciones. Y tiene razón, Rodrigo, porque hay más de 200.000 variantes textuales, es decir, hay entre 1 y 2 por palabra en los evangelios. Lo que no dice Waterman es, y esto es deshonesto, es, si tú tienes un solo libro, ¿cuántas variantes textuales puede haber? 0. ¿Por qué? Porque la variante textual es comparando 2. Si usted compara uno con el otro, digo, aquí hay una diferencia, 1. Aquí hay otra diferencia, 2. ¿Verdad? Si tengo 25.000 copias, es mucho más fácil que tenga variantes textuales que si tengo solo 2. Y ¿se acuerdan? Hay 25.000 copias de los evangelios. Por lo cual es bastante sencillo. Pero lo cierto es que la variante textual, Rodrigo, es incluso cualquier cambio ortográfico. O sea, si yo escribo Rodrigo con J, Rodrigo, o con doble R, eso es una variante textual. Yo les invito a que ustedes copien cualquier página de cualquier libro una vez. Verán que se equivocan en un acento, en una coma, en una falta de ortografía. Cada una de esas son variantes textuales. Con lo cual, es cierto que hay variantes textuales, pero no es cierto que sean significativas. Hay un autor que se llama Wallace, que es protestante, que hace, lo bueno de estar en el siglo XXI es que hay software para todo y calcula cuáles son significativas variantes textuales.
y llego a la conclusión de que en el 99.8% todas las copias dicen lo mismo. Simplemente Juan se ha escrito con Ioannis, con Y, con J, con Jo, y cada una de esas es una variante sexual. Es decir, hay un 2% que no está explicado. ¿Qué es un 2%? 400 palabras. 138.000, hay 400 palabras que no se explican. ¿Alguna de esas, Rodrigo, cambia algo de las creencias cristianas? No. Son palabras que no encontramos explicación para su diferencia, pero lo cierto es que no afectan a ninguna de las creencias cristianas. Con lo cual, no fueron escritas tardíamente, las copias no son tardías y las copias no son contradictorias. Con lo cual no es una manipulación, nos queda maníaco mentiroso. Maníaco. Realmente, ninguna de las personas, fíjense, de todos aquellos enemigos del cristianismo del siglo I, nadie dice que Jesucristo estaba loco. Lo que es llamativo, porque ellos lo habían conocido. Y ninguno dice, él está loco. No está propuesto por los contemporáneos, ni siquiera por Celso, que escribe toda su obra es anticristiana. Podría haber dicho, pero no. Realmente, esto es una teoría que surge al final del siglo XIX, a principios del XX. Hay un autor francés que se llama Binet Sanglé, que es el primero que lo propone. Dice, Jesucristo estaba loco. Él lo propone en un libro que se llama La folie de Jésus, en francés, La locura de Jesús. Son 4 tomos. Lo que pasa es que el señor Binet Sanglé tiene por lo menos la honestidad de reconocernos en el 4º tomo que no se han leído los evangelios. Pues uno tiene que llegar al 4º. En el primero, segundo, tercero, en el 4º, pues oye, no me los he leído. Lo que es verdad, ¿tú crees en la providencia, Rodrigo? La providencia. La providencia. La prudencia, desde luego, la providencia. Vamos a decir que sí. Si no crees, cree. Fíjate, la providencia es el actuar ordinario de Dios. El señor Binet Sanglé, que era psiquiatra, murió él sí, loco, atado, en el hospital psiquiátrico que él había dirigido. ¿Y qué es lo que ocurre realmente? ¿Qué es lo que pasa con el señor Binet Sanglé? El señor Binet Sanglé es ateo. Entonces, lo que él hace es... ¿Sabes lo que es una falacia de petición de principio? Una falacia de petición de principio, en lógica, es cuando la proposición que quiero demostrar la incluyo dentro de la demostración. Por ejemplo, exactamente lo que hace el señor Binet Sanglé. Dice, Dios no existe. Jesucristo se llama a sí mismo Dios, luego Jesucristo está loco. Pero te das cuenta que la premisa es Dios no existe. Es como si yo dijera, tú estás loco, porque Rodrigo no existe. El nombre de Rodrigo no existe, pero tú me has dicho que te llamas Rodrigo, luego estás loco. ¿Se dan cuenta por qué lógicamente eso es un error? Pero luego además es que en el libro les pongo los estudios psiquiátricos modernos sobre Jesucristo, entre ellos hay un autor español que lo hace con un británico, y llegan a la conclusión de que no hay persona más coherente que Jesucristo. Mi punto de vista, si lo quieres saber, es que yo creo que no se puede hacer un estudio psiquiátrico de una persona que no conoces, simplemente basado en 4 biografías. O sea, yo creo que es demasiado imprudente decir nada sobre la psiquiatría de Jesucristo, o por lo menos nada tan categórico. Y mentiroso no lo dice nadie. No hay nadie que diga que es mentiroso. ¿Por qué, Alejandro? Porque si yo mintiera, vamos a ver, si yo te digo, yo soy Roberto, y tú me dices, no, tú eres José Carlos. No, yo soy Roberto. Y dices, bueno, pues te voy a crucificar por llamarte Roberto. Reconoce que te llamas José Carlos. ¿Tú qué crees que haría yo? Decir que soy José Carlos. Nadie muere por una mentira. De hecho, al revés también pasaría. Si tú me crucificas porque dices, eres José Carlos, yo te digo que soy Roberto. Digo lo que tú quieras antes de que me crucifiquen. ¿Okay? Uno puede mentir para que no le crucifiquen, pero no va a mentir para que le crucifiquen. ¿Cuántos de los apóstoles mueren martirizados, Alejandro? He dicho Alejandro. Perdón. 11 de los 12. Y todos ellos dicen, sí, Jesucristo era Dios, y sí muere por ello. ¿Cómo es posible que alguien mienta
Ah, sí, ahora sí. Alejandra. Alejandra. Ahora sí. Sí. Bueno, Alejandra. Cuando se tortura a alguien, ¿para qué se le tortura? Normalmente. Para que diga algo. Para que hable. Para que hable. Con una notable excepción. Los cristianos. A los que se les tortura para que se callen. Piénsenlo. A la gente les tortura. Ahora dime la verdad. ¿Qué es lo que pasó? A los cristianos es cállate. No digas eso más. No les torturan para que hablen. Les torturan para que se callen. Con lo cual, Alejandro, ya solo queda una opción. ¿Y cuál es la opción? Que Jesús es quien dijo ser. Muy bien. Que Jesús es quien dijo ser. Si yo lo que acabo de mostrar es que no hay ni té ni café en mi vaso. Pero yo sé que esto es... Les dejo a todas las personas, les dejo como, vale, de acuerdo, pero estoy seguro que hay. ¿Y sabes lo que está pasando en cualquier escéptico que esté en la sala? Es lo que se llama el escepticismo de las fisuras. El escepticismo de las fisuras es, y me he dado cuenta de muchas personas que son escépticos, quieren seguir siéndolo. Y no importa las pruebas que uno le dé, van a buscar una fisura por donde seguir siendo escéptico. Porque no quiero cambiar mi vida, porque no quiero cambiar lo que otros dicen de mí, porque no quiero estar equivocado, por lo que sea. Entonces, lo que está pasando es, estoy seguro que alguien descubre algo en el futuro que desdice lo que acaba de decir José Carlos. Por eso les voy a dar algunas confirmaciones. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo te llamas? Yo, Miquel. Yo, Miguel. Miquel. Muy bien. Miquel, ¿los milagros existen? Buena pregunta. ¿Los milagros existen, Miquel? Yo diría que sí. ¿Qué es un milagro, Miquel? Hacer algo extraordinario. O sea, ¿qué pasa algo extraordinario? Casi. Es la intervención prodigiosa y significativa de Dios sobre las causas de la naturaleza. Es una intervención prodigiosa y significativa de Dios sobre las causas de la naturaleza. Con lo cual, Miquel, ¿qué es lo que es necesario para que los milagros no existan? Que Dios no exista. La única razón por la que alguien, si ustedes son cristianos, si no son, da igual, la razón por la que las personas pueden negar los milagros es porque no creen en Dios. Si no creen en Dios, pues no va a intervenir alguien que no existe. Ahora, Miquel, ¿tú qué dirías que en algunas conferencias de la primer libro yo suelo decir que la gente atea son los de letras? La gente, yo lo siento, ¿quién de aquí es de letras? Atea, hombre, Rodrigo, ya sabía yo. ¿En serio es de letras? Casi se lo menos. Vaya por Dios. Bueno, pues lo cierto es que es cierto que el 95% de los premios Nobel de Ciencias de los últimos 100 años se manifiestan como teístas o religiosos, más del 95%. De los de física, de química y de fisiología y medicina. Mientras que el 30% de los premios Nobel de literatura se manifiesta como ateo o agnóstico. Por eso suelo decir que los ateos son más débiles. Hay excepciones. Ahora bien, Roberto, ¿usted quién cree que puede decir mejor qué es un milagro? ¿Un filólogo o un médico? Es decir, este señor ha tenido una recuperación milagrosa. ¿Quién lo puede decir más? En su campo, si estamos hablando de una recuperación médica, el médico. Pero... Bueno, yo creo que sí. Lo digo porque no es trampa ni... O sea, no hay... pues vamos a preguntarle entonces a Joana. Yo, no, porque esto debe hacer lo mismo que Miquel. ¿Cómo se llama usted? Francisco Javier. Francisco Javier. Si hay una recuperación que se supone que es milagrosa, ¿quién puede determinar más que es milagrosa? ¿Un médico o un filósofo? Un médico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien dice que el filósofo? El otro día, porque el otro día me encontré con alguien que decía que el filósofo. No, un médico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acuérdense de eso. Quiero que sepan que el 80% de la población del mundo, el 80%, creemos en los milagros. De hecho,
es el 80% más educado. Cuanto más educación tiene, más educación superior, doctores, licenciados, creen más que las personas menos educadas. Es un hecho. Bueno, pero lo que es cierto es que el 95% de los médicos creen en los milagros. El 95% de los médicos que hemos determinado que tienen más capacidad para determinar si una curación es milagrosa o no, creen en los milagros. Además, el 55% de ellos dicen que ellos han visto una curación milagrosa. Una curación que no está explicada por las causas de la naturaleza. Entonces, ¿existen los milagros, Miquel? Sí. Existen los milagros. Existe Dios y existen los milagros. ¿Por qué no iban a existir? Porque Dios no iba a intervenir. ¿Por qué le decimos a Dios si quiere o no intervenir en nuestro mundo? Porque la otra razón es, vale, Dios existe pero no interviene. ¿Y quién eres tú o yo para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Si Él quiere intervenir, interviene. Y mi pregunta sería, ¿por qué interviene a veces y a veces no? Eso es otra pregunta, y como le he dicho a mi amigo Alejandro, pues lo hacemos olvidar. Pero eso es otra pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué quiere? Bueno, te voy a responder, Él sabe. Pero lo cierto es, vamos a ver, lo digo para que... Bueno, imagínate, tú estás en la universidad, en el colegio, bueno, vamos a ver, ¿vale? Muy bien hecho. Aparenta menos, o sea, es más mayor de lo que aparenta. Sí, a mí me pasa lo contrario. Bueno, pues cuando yo estaba en el colegio, que es prácticamente antes de ayer, yo me acuerdo que había los horarios. La primera clase de lunes, matemáticas, la primera era lengua, la primera, la segunda. Y todas las semanas eran iguales, ¿verdad? Muy bien. Pero el director del colegio tenía la autoridad para decir, este martes, en lugar de lengua, todos al polideportivo que va a haber una conferencia sobre lo que sea. ¿Verdad? ¿Cambia eso el horario? No. ¿Tiene el director la autoridad para hacer ese cambio significativo y puntual sobre mi horario? Sí. Pues quiero que piensen los milagros como el director del colegio decidiendo que hoy no hay matemáticas, que todos al polideportivo. Eso es lo que hace el director del colegio. ¿Cómo se llama usted? Yo, Andrés. Andrés. ¿Hay pruebas de que Jesucristo resucitó antes? Hay testimonios. Y luego está la cámara. Entonces la respuesta es Que sí. sí. Sí hay pruebas de que Jesucristo resucitó. Yo cito 3, sin incluir las otras. Lo cito 3. La primera, el sepulcro vacío. El sepulcro está vacío. ¿Qué pudo? Hugo. No. ¿Quién era Hugo? Hugo. ¿Cómo se llama usted? Miguel. Miguel. Hugo, ¿por qué el sepulcro puede estar vacío? Porque te van a robar. Porque lo entraron a robar. Miguel, ¿quién lo pudo robar? Los enemigos de... Vamos a suponer, hay 3 instancias que lo pudieron robar. Lo pudieron robar los judíos. Pero si eso hubiera sido así, cuando Jesucristo resucita, o los cristianos dicen que han resucitado, los judíos hubieran mostrado el cuerpo y dicen, no, es mentira. Con lo cual los judíos no. La segunda opción es los romanos. Pero tampoco es lógico porque los romanos no querían follón. Y quitar el cuerpo era susceptible de montar una revuelta. Con lo cual no. ¿Quién lo puede haber robado? Los cristianos. De hecho, es lo que dice el Toledo, y eso, que los robaron los cristianos. Que el jardinero, no sé qué, lo robaron. Pero eso tampoco es posible. Porque si lo hubieran robado a los cristianos, una vez más, alguno de los que murieron, y murieron todos, habría dicho, no, no me matéis, yo sé dónde está el cuerpo, está aquí. No, no me matéis, yo robé el cuerpo y sé que está aquí. Pero ninguno dijo eso. De hecho, hay un ejemplo en un libro que es sobre el Watergate. En el Watergate, no sé si se acuerdan, es un escándalo que pasó en Estados Unidos. El primer chivato dice, que se convierte, por cierto, que es ateo y se convierte durante el proceso, dice, me he dado cuenta de cómo es imposible que un secreto como el de la tumba vacía hubiera podido ser mantenido. Si no hemos podido mantener más de 2 semanas
el secreto sobre el Watergate. No se acuerdan, pero el Watergate es que espiaron, un partido espió al otro en unas elecciones norteamericanas. Con lo cual, primera es el secreto de la oración. Otra, Rafael, otra prueba de que Jesucristo resucitó. ¿Perdón? Había testigos de que resucitó. ¿Este era griego? Sí, sí. Y yo sí he dicho Rafael. De acuerdo, pasa palabra. Diego. Que hay testigos que vieron. Efectivamente hay testigos. Hay mucha gente. Hay mucha gente. ¿Cuántas personas? Miles de personas. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. 40 días pasa Jesucristo resucitado aquí y hay miles de personas que lo ven en todas las instancias, por la mañana, por la tarde, por la noche. Le ven comer, le tocan, le escuchan, le ven. Hay veces que se presenta a más de 500, está reflejado. Y una vez más de 500 lo vimos. Muchos de ellos viven entre nosotros todavía. Eso dicen los Hechos de los Apóstoles. Miles de personas ven a Jesucristo resucitado. ¿Es posible que haya sido una alucinación? No, no es posible. ¿Por qué digo que no es posible? Porque no existen alucinaciones colectivas, porque no existen alucinaciones que se puedan tocar, no existen alucinaciones constantes de muchas personas. De hecho, por si no quieren lo he puesto en el libro, todas las alucinaciones guardadas médicamente desde el año 1914 hasta el año 2018, no es posible. No hay alucinaciones que duren 40 días a miles de personas en distintas instancias, en distintos momentos. No es posible. Aparte de que no hay ninguna razón. Y la tercera, que es más sutil, es, si se acuerdan, después de la muerte de Jesucristo, los cristianos estaban muertos de miedo, como yo lo estaría. Acaban de matar a mi maestro, dice que estaban ocultos por miedo a los judíos. Y sin embargo algo pasa en Pentecostés, que está a punto, algo pasa que hace que cambien de un día para otro y todos salgan a predicar que Jesucristo ha resucitado. Y todos mueren por eso. Pero ¿qué pasa? No hay ninguna explicación lógica aparte de que vieron lo que dicen que vieron. El escepticismo de las fisuras va a hacer que ustedes piensen en que hay otra opción, pero lo cierto es que lo más probable, teniendo en cuenta todos los indicios... ¿Cómo te llamas tú, el que está al lado de Hugo, la que está al lado de Hugo, que le está soplando todo el rato? Leire, ¿cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento? Esta no, la respuesta no está. ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento sobre el Mesías? 30.000. Muy bien, entre 200 y 500. Entre 200 y 500. Entre 200 y 500. ¿Por qué hay entre 200 y 500? Porque 200 se sabe con toda seguridad y hay otras 300 que son ambiguas. ¿Podría ser? Pues no podría ser. En el libro yo menciono 30. Leire, ¿cuál es la profecía que no se cumple en Jesucristo? He dicho Leire. ¿Quién no ha dicho ninguna? Alejandro. Ninguna. 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 Si quieren, esta para mí personalmente, la prueba que a mí, yo lo puedo... Vamos a ver, las profecías se escriben 300, 500, 600, 750 años antes del nacimiento de Jesucristo. Todos los profetas y los salmos hablan del Mesías. Dicen que nacerá en Belén, dice Elías. Dicen que nacerá de una virgen, dice Isaías. Dicen cuándo nacerá. Las septenas de Daniel, léanse Daniel 9, y Daniel dice, el Mesías nacerá 70 veces años, 7 después del exilio en Babilonia. Por eso, cuando nace Jesucristo hay algún otro que dice, yo soy el Mesías, porque se estaba esperando en aquel momento. Zacarías dice que nacerá antes de la destrucción del templo. El templo se destruye en el año 70 después de Jesucristo, como Rodrigo nos dijo antes, con lo cual tiene que haber nacido antes. Hay uno de los profetas que dice que le venderá uno de sus amigos, que le venderá por 30 monedas, y que esas 30 monedas son de plata. ¿Por cuánto le vendió Judas? Por 30 monedas de plata. Hay otro que dice, le crucificarán, los salmos,
el Salmo 22 dice que le crucificarán, algo que es brillante, porque la crucifixión no existía en el pueblo judío hasta que llegaron los romanos. Entonces, ¿cómo es posible que cientos de años antes hablen de una crucifixión? El profeta ha visto que le colgarán de un madero. Le colgarán de un madero. Isaías cuenta toda la pasión. Hay otro que dice, y le darán una tumba de ricos. ¿Quién le da la tumba a Jesús? José de Arimatea, que era el rico. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso se cumpla en una persona? Porque alguien puede decir, no, él provocó que se cumplieran con él. Y es verdad que hay alguna que sí. Hay una profecía que dice, él entrará montado en un borrico. Estoy hablando del Mesías, entrará montado en un borrico en Jerusalén. Eso lo puede haber hecho Jesús apóstol. Pero que nacer en Belén, o nacer de una virgen, o morir crucificado, o que le escupan, no es posible. Y sin embargo, eso está escrito cientos de años antes de Jesucristo. El escepticismo de las fisuras dirá, ya, pero ¿y si se escribió después para hacer que parezca? Mala suerte. Hemos encontrado todo Isaías, entero Isaías, en los papiros del Qumran de 400 años antes de Jesucristo. Y todo está escrito ahí. De hecho, hay un autor, protestante también, que hace el cálculo de cuáles son las posibilidades de que una persona aleatoriamente se cumplan en él 8 de esas profecías. No las 208. Y es una entre 10 elevado a menos 28. Es decir, se necesitan varias veces toda la población del mundo para que aleatoriamente a una persona se cumplan 8 de las más de 200 profecías que se cumplen en Jesucristo. Los milagros eucarísticos, aquí es cuando yo sé que al hiperracionalista a mí estuvo a punto de perderme. ¿Alguien sabe lo que es un milagro eucarístico? Muy bien, ¿cómo te llamas? Elías. Elías, bonito nombre. ¿Qué es un milagro eucarístico, Elías? Cuando la hostia consagrada se convierte en tejido de carne vivo. Entre otras cosas, los milagros, pero sí, la respuesta es sí. Los milagros eucarísticos tienen que ver todo con la consagración, la hostia consagrada. Un paso para atrás, para los que no lo sepan. Los católicos y los ortodoxos y los anglicanos creemos en una cosa que se llama la transubstanciación. De hecho, los anglicanos creen en otra cosa que se llama la consubstanciación, pero eso es para nosotros. La transubstanciación, Elías, ¿qué es la transubstanciación? Pues que cuando el sacerdote consagra la hostia, se convierte en el cuerpo de Jesucristo. Exactamente como él prometió. Una de las cosas que pasa con los cristianos es que no nos creemos lo que Jesús dijo. No nos lo tomamos en serio. Él dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y desde entonces dice, a partir de ahora, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces lo que nosotros creemos es que cuando el sacerdote consagra, se está verdaderamente convirtiendo. No lo vemos porque la sustancia es del pan, pero lo que está ahí realmente es el cuerpo de Jesucristo. De hecho, en el siglo I y en el siglo II nos acusan a los cristianos de ser caníbales, porque nosotros decíamos, voy a la Eucaristía a comer a Cristo. ¡Qué bestias! ¿Se dan cuenta? Pero claro, no era eso, era el pan. Pero la persona que te oye desde fuera dice, este tipo es un antropófago. Un emperador romano dice de los cristianos que hay que matarlos porque son caníbales. ¿Sí? Pero no solo porque, por ejemplo, el pan dura incorrupto como mucho, dependiendo de la humedad, como mucho un año. Como mucho un año. Y sin embargo tenemos milagros eucarísticos de pan consagrado que ha durado cientos de años. En el Escorial hay uno, de una hostia consagrada que pisó un soldado protestante, manó sangre, se convirtió el soldado y la hizo llegar a Felipe II y desde entonces está en el Escorial. Lo pueden ustedes ver, en 500 años está ahí sin corromperse. Pero los más, exactamente como ha dicho Elías, lo más sorprendente son estos. Y es que, y en el libro les menciono más de 5 del siglo XXI. No es del siglo IV del siglo, sino del siglo XXI. En Tixla, en México, en Buenos Aires, en Sokolka, en Lernica, en Polonia.
Y lo que pasa a veces es que el pan se convierte en tejido cardíaco. De tal forma que aparece el pan y el tejido cardíaco unido. Yo sé que es difícil de creer, pero están para verlos. Métanse en internet y ven, las fotos están. Y eso es imposible técnicamente de hacer. Al margen de que hoy no se puede poner pan y tejido cardíaco unido al mismo tiempo. Tanto es así que esto se manda a laboratorios que no son católicos. Y se manda a universidades que no son católicas. Y en una de ellas denuncian a quien lo manda por asesinato. Porque el tejido cardíaco está vivo. Produce glóbulos blancos. Los glóbulos blancos duran 2 horas fuera del cuerpo humano, con lo cual dicen, ustedes acaban de matar a alguien. No sé cómo lo han hecho, pero aquí está. Y acaban de matarle a alguien. Y lo mandan a la policía hasta que dicen, no, mire, esto es una hostia, que le ha pasado esto. Siempre producen, todos los que mandan sangre de tipo AB positivo. Como curiosidad, la sangre de AB es la menos frecuente. Hay un 5% de la población del mundo que tiene sangre AB, principalmente en Oriente Medio. Las posibilidades de que todos los milagros eucarísticos y la sábana santa, que también tiene sangre AB, no sean, o sea, multipliquen cada uno de esos por 0,5%. O sea, hay un 5%, por ejemplo, 0,05. Y la arqueología. Miguel, ¿qué descubrimiento arqueológico contradice los evangelios? ¿Cómo usted? ¿Pasa palabra? Sí, pasa. ¿Cómo se llama usted? Yo soy André. ¿Cómo? André. Yo soy André. Yo soy André. Muy bien. ¿Qué descubrimiento arqueológico? Cero. Muy bien, ninguno. Ninguno. Yo reconozco que esto no demuestra que Jesucristo es Dios, pero lo lógico es que hubiera habido algún descubrimiento arqueológico que desdijera aquello de los evangelios. Por ejemplo, cuando yo era más joven se decía Poncio Pilato no existió. Se ha descubierto una piedra que dice Poncio Pilato, gobernador de Judea. Luego se dijo Caifás no existió. Pero se ha descubierto el sepulcro de Caifás. Luego se dijo Cafarnaún, que es, hay 2 pueblos que salen mucho en la Biblia, Betsaida y Cafarnaún. No existió. Se ha descubierto Cafarnaún. Betsaida se ha descubierto en el año 2015. Cada una de las cosas va corroborando aquello que nos dicen. Esto de aquí, por ejemplo, son los mosaicos de Megido. En Israel hay una cárcel muy conocida, que es la cárcel de Megido. Cuando hacen una ampliación, excavan y encuentran estos mosaicos. Estos mosaicos son de la primera iglesia. Hay veces que se dice, no, la divinidad de Jesucristo se atribuyó a Jesucristo mucho después. Bueno, pues esto es del principio del siglo II. Y lo que pone, aparte del Ictis, que es la demostración, o sea, Ictis es Jesús, Salvador, Hijo. Hay una inscripción que dice Acoptus, que es la persona que pone, dedicado a Jesucristo nuestro Dios. Es decir, desde el principio del cristianismo, los cristianos sabemos que Jesucristo es Dios. Cada descubrimiento arqueológico viene a corroborar algo que nos dijo. Hay un arqueólogo, en el siglo XX, británico, ateo, probablemente uno de los más famosos, que se fue a hacer, que lo que quería era demostrar lo contrario. Entonces hizo todo el periplo de Lucas, intentando demostrar que Lucas había mentido. Lo hizo público, él era de la Sociedad Británica, él era creo que era curator del British Museum. Y duró años buscando. Y cuando volvió se convirtió. De hecho, él tiene por escrito, Lucas debe entrar entre la lista de los más importantes historiadores de la humanidad. No hay nada que yo haya buscado o encontrado que les diga nada del Evangelio de Lucas. Porque una persona, piénselo, una persona que se dedica exclusivamente a esto y cuyo objetivo era demostrar lo contrario, cambia su vida, ya maduro, y echa todo por la borda, dice, me equivoqué y voy a vivir como cristiano. No es un proceso intelectual, es toda tu vida, cambia. Yo les aseguro, si ustedes son cristianos, su vida, si no ha cambiado, es que no lo son.
si son ustedes cristianos y de verdad creen que Jesucristo es aquel que dijo ser, mejor que cambien la vida. Y luego, dedicado a mi amigo Andrés, la sábana santa. Efectivamente, la sábana, ¿quién cree que la sábana santa es medieval? No sé si lo han cargado, no lo es. Sí, estoy seguro que lo han oído que es de la Edad Media, pero lo cierto es que eso es falso. Es falso. En el año 1989 se hizo un estudio por la revista Nature que supuestamente le dieron a 3 laboratorios 7 partes de la sábana santa para que lo miraran. Y supuestamente hicieron el carbono 14 para medirlo. Y supuestamente llegaron y dijeron, esto es del siglo XIV. Desde entonces, los estudiosos le han estado pidiendo a esos 3 laboratorios el raw data. Por cierto, era del British Museum. El raw data es los datos básicos para decir, vale, ¿cómo es posible? Dame los datos de la prueba. Y no los han dado. Y lo declararon secreto de Estado. En el año 2019, después de 30 años, lo han tenido que dar. Y en el año 2019 se sabe que no cogieron de 7 trozos distintos, cogieron de uno solo. Y que no, que habían dicho los laboratorios no se han hablado entre sí. Los laboratorios se hablaron entre sí, los datos eran completamente aleatorios y entre ellos dijeron, oye, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, vamos a coger el valor medio. ¿Vale? El valor medio, vale. Si a mí me sale del siglo XVI, a ti del siglo -3, 14. Eso ahora lo sabemos. De hecho, han pedido perdón, pero la gente se ha quedado con aquello que pasó. Yo vivía cuando pasó en el año 1989, dijeron, del siglo XIV. En el libro les pongo los últimos estudios, incluso uno del año 2025, que todos ellos demuestran que la sábana santa es entre -200 y +200, entre los años siglo -3 y el siglo +3 de nuestra era. Pero además, en cualquier caso, lo que no tiene explicación es cómo se formó la imagen. Nadie ha podido explicar cómo se formó la imagen, porque no es pintada, no hay pigmentos, no hay direccionalidad, es una especie como de quemado, pero no se puede, de hecho, no se puede reproducir hasta hoy en día. Les pongo la última teoría en el libro, que parece que sí es posible, si los núcleos de los átomos hubieran todos al mismo tiempo desintegrado, hubiera producido una radiación, que es posible solo que haya producido esas marcas en el libro. De hecho, esto es tridimensional. En 1980, un proyecto STUR de la NASA lo pone con una cámara tridimensional y lo que se demuestra es que no solo que es un negativo fotográfico, sino que la imagen es tridimensional. Es decir, la nariz sobresale más que los pómulos, que sobresale más que el cuello. Es imposible de hacer hoy en día. Pero ya les digo, hay una teoría y una señora que se llama Kitty Little que dice, no, si todos los átomos hubieran desaparecido, entonces sí es posible. Algo que es, pues, que por lo menos tiene lógica, porque una de las cosas que pasa es que en la sábana santa hay sangre. Hay sangre, como les he dicho, de tipo AB positivo. Imagínense, la sábana santa es un lino que cubre de 4 metros, cubre el cuerpo. Este es el cuerpo, esto es la sábana santa. Pongo el cuerpo. Si quiero hacer desaparecer el cuerpo, Roberto, la única posibilidad es que tengo que arrastrarlo. O tengo que levantar la sábana santa. Tengo que levantarlo. Pero todo eso hubiera dejado marcas de arrastre en la sangre. El Señor estaba sangrando. Si yo arrastro el cuerpo, hay marcas de arrastre y no las hay. Es como si el cuerpo hubiera desaparecido en un momento y eso es lo que ha dejado. De hecho, lo que dice es, esos núcleos de los átomos estando aquí, la sábana santa, se contrae y es lo que hace que aparezca esa imagen que entra solo 0,2 micras. Fíjense, 0,2 micras que no se puede hoy hacer dentro del libro. Hay un autor italiano que también hace el cálculo de cuáles son las posibilidades de que la sábana santa no sea de Jesús, teniendo en cuenta todo lo que dicen los evangelios. Es más fácil, Carmen, que usted gane en la ruleta, apostando a un número 52 veces seguidas, a que esto no sea de Jesús. Lo digo porque si ustedes quieren creer en algo, o sea, el escepticismo de las fisuras creerá que sí le puede a usted tocar 52 veces seguidas en la ruleta. Yo no apostaría a eso. Yo apostaría a lo que es más probable. Lo que vengo a demostrar en el libro es que lo más probable es que Jesucristo sea quien dijo ser. Crean o no, pero si tienen que hacer una apuesta,
que es. Y ahora les tengo que hablar de EWTN, porque lo he prometido. Entonces les tengo que pedir un dinero y si pueden, pues háganlo. EWTN es una cadena de televisión que es gratuita, que además ahora lo pueden ver en TDT, la fundó esta señora. Es una monja, es increíble, una monja de clausura, de 60 años, en Alabama, donde hay un 0,5% de católicos. Funda una televisión que le ven más de 400 millones de hogares todos los días. Si ustedes no creen en la providencia, crean cómo es posible que una mujer que estaba en silla de ruedas funde una televisión que es la más grande, de hecho tiene prensa, tiene periódicos, tiene radio. ¿Cómo es posible? Y ella es de clausura. Si entran en www.swtn.es, den 5 euros. Andrés, usted quería votar de 10. Muy bien, que Dios los bendiga. Y es ahora cuando ustedes aplauden. Muy bien, hay preguntas. Si las preguntas son difíciles, las responde Roberto. Sí, dime. ¿Para cuándo el tercer libro? La pregunta, usted se lleva primero. ¿Cómo se llama usted? Milagros Eucarísticos. Javier. El milagro de Febreiro. ¿El milagro de? Febreiro. No lo sé. Al sacerdote que tenía sus dudas sobre lo que celebraba. Y un día se le convierte la hostia en un trozo de carne sanguinolenta. ¿Leyenda o qué hay? Eso no conozco. Yo me he centrado en los Se habla milagros. mucho, el camino, sí. Me he centrado en los milagros del siglo XX. Lo digo porque hay otro milagro en Italia, estoy intentando recordar que a lo mejor alguno de ustedes lo conoce. Bolzano. No. Bueno, no digo que allí no haya, pero el que estoy hablando es otro que hicieron las pruebas en 1975. Pero es del siglo XII y pasó lo mismo, el sacerdote no creía y en ese momento empieza a creer. Eso ocurre en Bolzano. Sí. Y está, la reliquia está en Orvieto, en la catedral de Orvieto. No, pero el sitio que se empieza por él. Empieza por Estaba ahí, estaba ahí. Ah, estoy seguro que sí, pero el sitio que yo digo empieza por él. No digo, hay cientos de milagros eucarísticos. De hecho, Lanciano. Gracias. Lanciano. El de Lanciano, que hace, y es eso, exactamente un sacerdote que no cree, y luego se ha analizado en 1975 con las técnicas que había en 1975 y se ha descubierto. Y por cierto, está incorrupto, o sea, el baño está incorrupto. Y eso ha pasado aquí. Durante nuestra guerra civil, un sacerdote, no sé en qué pueblo de aquí, de Madrid, guardó las hostias escondidas, porque él tuvo que salir corriendo, porque si no lo mataban, se las dio a su madre y las hostias están perfectamente. Tan perfectamente que había 34, creo, ahora quedan 31, porque los obispos sucesivos las han estado probando. ¿Vale? Entonces, ¿no? Están frescas como el primer día. Y llevan un siglo. Usted me iba a preguntar algo. ¿Cómo se llama usted? ¿Para cuándo, Gregorio? ¿Para cuándo el tercer libro? Preguntaba. Si el tercer libro, porque como es verdad que... Vamos a ver, ¿qué es lo que creemos los cristianos? Creemos los católicos, creemos tres cosas. Creemos que Dios existe. Y ese es el primer libro. El primer libro lo único que pretende demostrar es que la ciencia impone a Dios. No lo digo yo, lo dice Max Planck. O, como suelo decir a Christian Anfinsen, solo un idiota puede ser ateo. Premio Nobel de Química. No lo digo yo, lo dice. O Heisenberg, que dice que la ciencia necesariamente te llega a Dios. Entonces, pero no digo que Dios, lo único es un Dios personal, pero no digo que Dios. Y es un libro puramente de ciencia. El segundo es, no, entre los posibles, parece que lo más probable es que Jesucristo sea Dios. La tercera cosa que creemos es que la Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo. Si ese es el libro,
La Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo. Dios existe, Jesucristo es Dios. La Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Eso me lo suelen preguntar. No va a ser mi tercer libro, no. Va a ser otro, pero no es uno. Pero les aseguro, yo estoy no convencido. Hay evidencias de que la Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo. De hecho, escribiendo el segundo libro, las evidencias son, por ejemplo, que los padres de la Iglesia, todos ellos sostienen las mismas creencias que los católicos. Por ejemplo, la transustanciación de la que hemos hablado es una creencia que no hemos inventado los católicos, es una creencia que acompaña a los cristianos desde el siglo I. San Ireneo de Lyon, del siglo II, habla de la transustanciación. San Ignacio de Antioquía cree que está comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que ocurre, hay una ruptura en el siglo XV con el protestantismo que deja de creer en eso. Pero lo cierto es que la creencia católica es la misma que tienen los cristianos desde el primer día. Usted lo podrá creer o no creer, pero lo que no hay es una disolución. Y lo siento por si hay algún protestante en la sala, a los que aprecio mucho, pero esa es históricamente la verdad. Pero había alguna otra pregunta, sí. ¿Cómo se llama usted? Agustín, ¿por qué en el catolicismo se celebra el domingo la fiesta de la semana en vez del sábado? Porque es cuando resucitó Jesucristo. Pero en la Biblia no se hace referencias también del sábado. Porque... Sí, el sábado, yo viví en Israel, el sábado es el día santo para los judíos. De hecho, los días judíos, a diferencia de los nuestros, son lunares. Con lo cual, realmente el día empieza cuando se cae el sol. El viernes por la tarde, cuando yo estaba en Israel, ya no podíamos trabajar. Desde el viernes por la tarde hasta el sábado al final del día. Ese es el día judío. Los cristianos decidieron llevarlo al domingo porque es cuando Jesucristo resucitó. Pero hay algunos cristianos que lo celebran el sábado también. ¿Perdón usted? Hay algunos cristianos que lo celebran el sábado. Es posible. No es sustancial a mi fe. ¿Sabes? Si quieres lo llevará. No, pero si había algo específicamente en la Biblia y lo dijera. No. Vamos, lo que yo sé, no. Sí, hay una pregunta. Sí. Alejandra. Sí. A ver cómo la formulo. Bien, formúlalo. Voy a intentarlo. Yo creo que Jesucristo es Dios porque elijo creerlo todos los días. Pero hay cosas que no me cuadran. Y debo tener eso de las fisuras que has dicho. Por ejemplo, cuando yo leo la Biblia y veo que el enemigo intentó tentar a Jesucristo, ¿por qué iba a perder el tiempo si sabía que era Dios? Cuando Jesucristo sube al monte de los olivos y tiene miedo, ¿por qué tiene miedo si él sabe que es Dios y dice que es Dios? Y yo leo estas cosas y razono y digo, ¿tenía dudas? ¿O qué le pasaba? Vamos a ver, voy a intentar responder. De hecho, en el libro contesto algunas de esas, ¿vale? Pero voy a ver sobre la primera. Tiene usted una presunción, y es que el enemigo, nosotros lo llamamos el patas en el WTN, sabía que Jesucristo era Dios. Parto de ahí. Pero eso no es necesariamente así. De hecho, si se acuerdan, la película de Mel Gibson, película brillante sobre la pasión. ¿Se acuerdan de la película? ¿La ha visto? Sí, la he visto. ¿Se acuerdan de la última escena? La última escena, el demonio, es cuando se da cuenta de que él es Dios y se vuelve para arriba y es cuando empieza a gritar, porque se da cuenta de que es entonces cuando ha perdido. Entonces el demonio lo entiende porque cree que es un hombre de Dios, es un profeta, es un enviado. Ni siquiera necesariamente el Mesías, hay incluso quien dice que el Mesías no necesariamente pudiera ser Dios. Su premisa es que el demonio creía que era Dios. Yo creo que no lo creí, no lo sabía. No lo sabía hasta el último momento. Luego, ahora ya sí, está probado. Sí, porque desde entonces lo digo, miren, la buena noticia para todos ustedes, si ustedes están bautizados, si no están bautizados, se acaba. Porque se convierten en hijos de Dios. Si ustedes están bautizados, fíjense, lo que es sorprendente, lo que es único de Jesucristo es que todos el resto de las religiones nos prometen iluminación,
más inteligencia, una elevación moral. Pero Jesucristo promete algo muy especial, único. No hay nadie que prometa otra cosa así. Nadie. Él promete: te voy a dar vida eterna. Y nadie dice más que Él eso. Yo te voy a perdonar tus pecados y te voy a dar vida eterna. La humanidad, la forma que yo tengo de explicarlo, y que me perdone si hay algún teólogo en la sala, pero vamos, es correcto, o sea, no es herético, la humanidad estaba hundida en el pecado. Alejandro, si usted me... voy a intentar explicar. Si usted me rompe el reloj, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedir perdón y comprar otro. Gracias, justo. Es lo que se llama el reato de la pena y el reato de la culpa. Usted tiene que pedir perdón, pero además tiene que reponerlo, ¿verdad? Para que el balance de la justicia se vuelva a restablecer. Correcto. ¿Qué es lo que pasaba? Por eso los judíos ofrecían sacrificios, porque es una forma de pagar aquello que habían hecho. Pero el pecado era tan grande que no es posible la redención. Con lo cual, el demonio, el patas, el enemigo, había ganado. Nada de lo que el ser humano pudiera hacer hubiera podido que nosotros volviéramos con el Padre. Paréntesis. Su objetivo en la vida, quiero que sepan que ustedes han nacido para ir al cielo. Ustedes han nacido para ir al cielo. Eso es tener éxito en su vida. Si ustedes van al cielo, si no, nada. Pero la humanidad estaba perdida. Pero hay una cosa que pasa interesante en el ser humano, y es que somos como células de un organismo. De tal forma, por eso les he pedido a todos, y lo vuelvo a repetir, Francisco, que recen ustedes por mí. Porque las únicas personas que piensan que rezar no funciona son las personas que no rezan. Todos los que rezamos sabemos que funciona. Parece que es un secreto muy bien guardado, pero lo cierto es que funciona. Con lo cual, recen por mí. ¿Cómo es posible que usted, rezando por mí, me afecte y me ayude? Porque somos como células en un cuerpo. Algo le pasa algo bueno a uno y afecta a los demás. Pero a la inversa también pasa. Cuando usted peca, me afecta. Por eso no peque. Pero claro, para que yo pueda redimir a alguien, yo, ser humano, mi valor es limitado. Entonces yo me podría sacrificar por todos. Por eso es bueno el sacrificio. Yo me puedo sacrificar por todos y elevo un poco, digamos, el nivel de salvación. Pero claro, si todo un Dios, y esto es el escándalo, Dios, el Dios de la ciencia, va y se hace hombre, como usted y como yo, y se sacrifica por usted y por mí, todo el pecado no vale nada. Por eso los padres de la Iglesia dicen que a partir de entonces la humanidad está redimida, no importa lo que haga, no importa la cantidad de Stalins o de Hitlers o de mala gente que haya en el mundo. Porque todo un Dios ha dado la vida por usted y por mí y por cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que explica por qué Jesucristo tiene que hacer, por qué Dios se tiene que hacer hombre y redimir. Pero para contestar a su pregunta, no, el demonio no sabía que Jesucristo era Dios. Y luego, sobre la segunda pregunta, es una pregunta muy interesante, pero es difícil de entender. Jesucristo tiene dos naturalezas, Él es Dios y Él es hombre. Y entonces, en cuanto hombre, es perfectamente hombre. Sufre, padece, le duele. Cuando le clavan los clavos, no es que soy Dios, no pasa nada. No. Él sufre, él tenía que comer, él iba al baño. Y como todos nosotros, tenía necesidad. Ahora, como Dios, no. ¿Eso es una contradicción? No, no lo es. Porque y ese es uno de los ejemplos que pongo. Porque es dos naturalezas de distinto tipo. Voy a hablar, por ejemplo, ahora de mi hija Clara. ¿Cuántas hijas claras tengo? Una. Muy bien. Y estamos ahora hablando de mi hija Clara. ¿Dónde está mi hija Clara? Aquí. Y aquí. Y en mi casa. Espera. Ya está en tres sitios
y es solo una hija clara. Si lo hablamos de forma distinta, no pasa nada. O sea, Jesucristo es doble naturaleza. Por eso, muchas de las explicaciones, cuando Jesucristo sufre, está sufriendo y sangra, está sufriendo como hombre, pero está sufriendo como hombre lo que ve como Dios, porque Él ve lo que va a pasar. Y yo les aseguro que no hay un suplicio más, no se me ocurre una cosa peor que lo que le hicieron a Jesucristo. ¿Vale? Porque no es solo que le crucificaran vivo, luego le clavaron a le pusieron la corona de espinas, le escupieron, le dieron con el látigo, lo describo ahí con el látigo que tenía garfios arrancando la carne. Jesucristo estaba muerto antes de ir a ser crucificado, en el sentido de que iba a morir. Ya no había quien lo salvara. Por ejemplo, esta es otra de las teorías que también les digo en el libro. Muchas veces los musulmanes dicen, no, Jesucristo no murió, sino que lo bajaron y lo mantuvieron. Es imposible. Hay un estudio de la Sociedad Médica Norteamericana que dice que cualquier persona que haya sufrido solo la 10ª parte de lo que sufrió Jesucristo hubiera muerto. Es imposible que Jesucristo no haya muerto. Pero ya iba muerto al Calvario, porque con lo que le habían hecho hubiera muerto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora sí. Gracias. Pero no me la leas, ¿eh? Eso, la foto que tenía antes, Alejandro, sí, los 4 puntos que dijo es Jesús es un mito, creo, mentiroso, maníaco, estaba loco y otra más. Manipulación. Esa. A mí me parece que falta otra, seguro que no me puede contestar porque seguramente ya la he considerado, y es la que yo creo que es lo que pasó, y es que Jesús realmente pensara que era Dios. Entonces, estos 4 ejemplos serán asumiendo Dios no existe, entonces, ¿qué hacía Jesús? Eso es estar lunático. Pero vamos a repetir. Sí, de verdad, Vamos a ver, es un mito, Jesús no existió. Es una manipulación, Jesús no dijo lo que creemos que dijo. Es un mentiroso, Jesús no se creía lo que decía. Lo que tú estás diciendo es que era un maníaco. Jesús no sabía lo que decía, él decía que era Dios, pero no lo era. Pero si de verdad lo creía, si está totalmente convencido, ¿cómo podemos demostrar que Vale, ahora vamos a ver. Si una persona cree que es Napoleón, hoy, lo cree firmemente. O yo creo que soy mujer. Vamos a hacerlo todavía más personal. Yo creo que soy mujer. Y lo creo profundamente. Hasta el poeta, es verdad. Me llamo María. ¿Me conviertes en mujer? No, pero... No. No. Entonces vamos a establecer que eso es no. Pero la cuestión es, si no sabía lo que decía, ¿cómo se explica todo el resto? ¿Cómo se explican los milagros? Porque Jesús, ¿cuántos milagros hace en los evangelios? No sé, pero o sea, yo creo que eso refuerza mi punto, porque al final, si usted nace hombre, pero a lo largo de toda su vida le dicen que es una mujer, que se llama María, y Jesús a lo largo de su vida ve que se cumplen ciertas profecías, que nace en Belén, y todas estas cosas me parece que eso refuerza, y no tiene por qué ser un loco, sino que si de verdad lo piensa, y todo lo que ha leído a lo largo de su vida lo refuerza, no veo por qué debería ser un loco en ese caso. Vamos a ver, eso es un loco, eso es, estar loco es creerse algo que uno no es, lo que tú dices es un loco que pasa por cuerdo. Pero vamos a establecer qué es ser maníaco. Maníaco es creerse, no sabía lo que decía o se creía una cosa distinta de la realidad. Si yo digo que estamos en Barcelona, y lo digo con mucha seguridad, estamos en Barcelona, eso no cambia el hecho de que estamos en Madrid, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si yo sigo insistiendo, a pesar de que tú me demuestras que estamos en Madrid, ¿en qué me convierte eso? En un loco. Bien. Pero vamos a suponer que nadie le dijo que estaba en Madrid, sino que por casualidad se confirman en él determinadas profecías. Pero claro, es que lo que acabamos de demostrar es que el hecho de que se cumplan en él solo 8 de esas profecías es imposible. Vamos, permíteme, imposible, es un infinitésimo. Con lo cual es altísimamente improbable. Pero tú puedes decir, bueno, pues me ha tocado la lotería. Pero vamos, voy a hacer este ejercicio. Si yo le doy a Rodrigo un billete de lotería y le toca, y mañana le doy otro billete de lotería y le toca, y al otro le doy un billete de lotería y le toca, y al otro billete de lotería y le toca,
estamos haciendo trampas. Pero no dirías, es que tiene mucha suerte. Y sin embargo es lo que estás diciendo. Porque lo que estás diciendo es que en contra de todas las probabilidades, Jesucristo no sabía lo que decía, a pesar de que primero hizo milagros como resucitar a muertos. Hay 3. Hay 35 milagros que se narran en los evangelios y hemos establecido que los evangelios son fehacientes, son fidedignos. Están escritos en el momento en que vivió Jesús por gente que estaba delante de Jesús y que podía haber sido contradicha. Entonces, primero se cumplen en él más de 200 profecías, lo que es un infinitésimo de posibilidades. Segundo, él hace milagros. O sea, él se podía creer en Dios y decir, yo te perdono los pecados, y realmente no quedan perdonados. Lo entiende. Eso no demuestra que sea Dios. Pero si yo te digo, no, levántate a un ciego de nacimiento y estás curado y recobra la vista, eso es un milagro. ¿Verdad? Y sin embargo eso pasa. Y está constatado. Entonces, ¿qué es más probable? No vamos a decir, ¿qué es más probable? ¿Que Jesucristo sea eso que dijo ser? ¿O que se haya dado un cúmulo enorme de posibilidades para que una persona que estaba loca sea confirmado en su locura a pesar de? ¿Qué es más probable? Supongo que la primera, pero... Y ahora tienes que apostar tu vida a una cosa. ¿No? Que tienes que apostar tu vida a una de las dos. Porque una de las cosas que pasa con Jesucristo, prácticamente con casi todas las cosas de la vida, Alejandro, es que tenemos que elegir. Y tú puedes elegir, no lo es. Y fantástico, vamos, es legítimo, me parece. O sea, fíjate, yo pienso, así como te digo, que creer que Dios existe es una evidencia, o sea, es todo. Creer que Jesucristo es Dios es de fe. Se necesita la fe. Alejandro, ¿qué se necesita para tener fe? Que se necesitan 3 cosas. Se necesita pensar. De hecho, Santo Tomás dice, la fe es una moción del entendimiento. Primero pensar, San Agustín dice, hay que primero pensar. No hay nada en la fe cristiana que no sea razonable. Segundo, hay que creer, dice, bajo el imperio de la voluntad. Y luego asistida por la gracia. Es decir, que Dios quiera. Se necesitan 3 cosas. Tienes que pensar, tienes que quererlo y Dios tiene que quererlo. Si no, no tienes fe. Si no, no tienes fe. Por ejemplo, ¿Dios existe? ¿Es una verdad de fe? No, no necesariamente. ¿Jesucristo es Dios? ¿Es una verdad de fe? Sí. Con lo cual, eso tú necesitas quererlo, creer, y luego que te den esa gracia. Yo sostengo que cualquier persona que lo pida, rectamente lo obtendrá. Dios no le dejará sin dar gracia. Pero lo que es cierto, Alejandro, es que tu vida va a depender de la respuesta que des a eso. Si no, y creo que Jesucristo no es Dios, tomada como una forma, ¿sabes?, madura, viendo las posibilidades, si es algo que tú crees. Lo que pasa es que lleva a consecuencias, con la ventaja de tener un poco más de Dios que tú, lleva a consecuencias que probablemente no quieras. Pero esa es tu prerrogativa. Una cosa que hizo Dios con nosotros es darnos la libertad. Y nos dejó. Yo te doy la libertad. Fíjate, y perdona que ahora voy a barrer para casa, pero hay una palabra en los evangelios que nos habla Jesucristo que demuestra muy bien esto. Él dice, se llama la parábola del hijo pródigo. No sé si la conoces. No. Pues Jesucristo hablaba en parábolas, contaba como historietas. Entonces dice, había un padre que tenía 2 hijos y una vez un hijo, el hijo menor, se le acerca y dice, padre, dame toda mi herencia, porque me quiero ir. Dame todo lo mío, porque me voy. Y me voy además a gastármelo con malas mujeres y en un país extranjero. Claro, un judío, mal. Y el padre se lo da. Y el padre se lo da. Y el hijo se va. Y dice la historia, y se lo gastó todo. De tal forma que se convirtió en pobre
y se tuvo que empeñar en cuidar cerdos, que es como una de las cosas peores que pueden hacer si es judío, y comía las algarrobas de los cerdos. Y la historia sigue. Y él pensó, qué mal lo estoy pasando, con lo bien que yo estaría con mi padre, en lugar de estar comiendo algarrobas. Y coge el camino y vuelve a su padre. Y va pensando, yo cuando veo a mi padre le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, pero por favor, acógeme. Y va diciendo. Cuando el padre lo ve venir de lejos, el padre sale corriendo, le abraza, el hijo empieza, Padre, he pecado, déjame en paz, has vuelto a casa. Y eso es lo importante. El segundo hijo, el hijo mayor, ve lo que ha pasado. Y fíjate, todo muy humano, dice, hey, bueno, y el padre dice, y ahora vamos a hacer una gran fiesta. Vamos a matar al ternero cebado para celebrar que yo tenía un hijo que lo había perdido y ya ha vuelto a casa. Y el hijo mayor dice, Padre, me has tratado mal. A mí, conmigo nunca has hecho eso y yo he estado aquí sirviéndote todo el día. Si te das cuenta, es una reacción bastante humana del otro hijo que dice, joder, a mí me has dejado nada. Y fíjate lo que hace el padre, dice, tú conmigo has estado siempre, todo lo mío es tuyo, pero yo tenía un hijo que había perdido y ahora lo he recuperado. ¿Qué es lo que nos dice toda esta parábola? La primera es, cuando tú tengas hijos, te darás cuenta, si no los tienes, no sé si tienes, pero vamos, si cuando tengas hijos te darás cuenta que si un hijo tuyo va y dice, Padre, dame toda mi herencia que me quiero ir, le dirás, y un jamón. Nadie le dice, sí, tómalo. Y sin embargo, Dios, sí. Tú le dices a Dios, yo no quiero creer en ti, y Él no te va a forzar. No va a hacer un milagro para que tú creas en Él. No lo creo, vaya. A lo mejor sí. No lo espero. No lo espero. Pero si tú quieres dejarle, lo dejarás. No hay ni un ateo, ni una persona agnóstica que no haya tenido la oportunidad de volver. Y luego, la segunda cosa interesante es que el hijo vuelve no por amor al padre. A mí esto siempre me ha sorprendido. No vuelvo diciendo, mi padre está allí solo y yo me he quedado aquí, qué golfo soy, qué malo soy. No. Y digo, coño, lo estoy pasando mal. Estoy comiendo aquí algarrobas con lo bien que estaré allí. Y vuelve por el interés. Y el padre lo sabe y le da igual. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si estás lejos, vuelve. Por lo que quieras, vuelve. Porque quieres a Dios o por tu interés. O porque quieres salvar tu alma. Porque, como te he dicho, tú estás hecho para la eternidad. Esto no es tu casa. Tu casa es el cielo, esa es la verdad. Estás hecho para ir al cielo. Pero puedes decidir no ir. El infierno existe. Yo porque ya sabía que te ibas a ir, pero existe. Y se puede elegir. Los escritos de los evangelios hablan mucho más de infierno de que el cielo. Eso lo creía yo, Andrés, y no es cierto. No es cierto. No es cierto. Hay 17 veces, lo he contado, hay 17 veces, pero habla muchas veces. No, pero está bien porque yo lo decía, yo lo he dicho, hasta a lo mejor en algún podcast lo he dicho. Pero luego lo he contado, pero es verdad que Jesucristo, que no puede mentir, porque es Dios, y esto es importante, Dios no puede mentir. Dios es omnipotente, Alejandro. Dios es omnipotente, es una pregunta. Sí es omnipotente. Lo puede todo, ¿verdad? Puede todo, ¿verdad? Puede todo. ¿Puede mentir? No puede mentir. Dios no puede mentir. Dios no puede dejar de ser Dios. No puede. Puede no ser bueno. No puede. De hecho, Santo Tomás dice, no digáis no puede, sino no se puede. Esto es un problema muchas veces de las personas cristianas cuando estamos explicando a nuestro Dios. Pero bueno, para contestar, él habla 17 veces del infierno, pero habla más del cielo. Pero lo cierto es que el problema es la omnipotencia, porque muchas veces el problema es, ¿cómo es posible que un Dios completamente bueno y omnipotente permita el mal? Esa es la mayor objeción que a mi juicio se le puede decir a una persona como yo, de un ateo. Es decir, un Dios omnipotente y omnibueno permite el mal.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque omnipotente está mal entendido. Omnipotente es, puedo hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Dios puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. Dios no puede ir contra sus actos. ¿Qué quiere decir eso, Alejandro? Que Dios te dio la libertad y no te la puede quitar. Y no te la va a quitar. Y si eso significa que tú haces como el hijo pródigo y te vas, te va a dejar ir. Pero eso es tu libertad. Entonces, el mal en el mundo, ¿por qué viene? Por el mal uso de nuestra libertad. ¿Y Dios lo puede evitar? No, no lo puede evitar. Él puede hacer que del mal salga el bien. Y eso te aseguro que es así. Con la ventaja de haber vivido mucho más que tú, hay cosas que a mí me han pasado que son objetivamente malas y que gracias a Dios me han pasado. Porque Dios hace lo malo bueno. ¿Pero para quién? Solo para los que le aman. No para los que no le aman. Romanos 8:28, que es lo que yo quiero que ponga en mi lápida. Lo digo para que se lo digas a mi mujer si me muero yendo a casa. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Todo es para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Y eso quién lo dice? Quien no puede mentir. Uy, yo no sé, vamos, una promesa así, yo la firmo, macho. De hecho, la he firmado. Yo la he firmado. Y mi consejo es que la firme cualquiera. Pero fíjate que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Si tú no amas a Dios, no. Habrá una cosa para bien y otra para mal. El otro día firmando en Barcelona, y con esto termino, esta está siendo la respuesta más larga de toda mi vida. Te lo agradezco mucho haberlo aguantado. El otro día firmando en Barcelona, en San Jordi, me vino una señora, pero tengo ejemplos personales todos los que quieras, pero para no darte uno personal. Me viene una señora y me dice, muchísimas gracias por escribir el libro, por dar estas conferencias, no sé qué, ¿cuánto ha hecho usted que vuelva a la iglesia? Y me he vuelto a la iglesia, y hablo de misa y no sé qué. Entonces sigue contando, me debo tener cara de cura porque la gente me cuenta estas cosas. Entonces me dice, no, pues mira, mi marido me dejó y se fue a Andalucía y yo tengo una hija y mi hija no me habla y además me maltrata. Y a todos los que tienen padre aquí, háganme un favor y llámenles o quieranle o denle un beso cuando lleguen a casa. Da igual lo que haya hecho su padre, da igual. Quiéranlo. ¿Vale? Porque y a su madre, los padres. Y me dice, bueno, y mi hija me maltrata y tal, y entonces digo, pero gracias a sus conferencias yo volví a la iglesia, entonces yo entré a la iglesia y le pedí a Dios, yo quiero reconciliarme con mi hija, yo quiero que mi hija vuelva. Mi hija ya es mayor, no vive, al otro lado de España. Y ¿sabes lo que pasó? Que mi hija, que montaba en moto, tiene un accidente. Y casi se mata. Entonces, claro, yo volví a la iglesia y digo, ahora, ¿qué parte no has entendido, tío? O sea, yo te he dicho que quiero que mi hija se reconcilie, no que mates a mi hija. Es que yo no me explico lo que. Pero ¿sabes lo que pasó? Y esto fue en diciembre. Me dice, y como consecuencia del accidente, mi hija me llama. Y me vuelve a llamar. Y desde entonces, José Carlos, mi hija ha vuelto también a la iglesia. Y yo tengo una relación, la que siempre quise tener con mi hija. Ella está todavía en el hospital, estuvo a punto de morirse. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿El accidente es algo bueno? No, no es bueno. No es bueno. Nadie que tenga un accidente es bueno. Pero Dios ha hecho que de eso salga algo bueno. Esa es la promesa de Dios para los que le aman. Con lo cual, mi consejo para ti es, ámale. Porque la vida es larguísima, macho. ¿Alguna otra pregunta? Fenomenal. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, José Carlos. Ha tenido la gentileza Ángel, que está ahí detrás, de traernos algunos de los libros, y José Carlos lo va a firmar aquel que quiera que le firme el libro y se lo dedique. Le vamos a dedicar, tenemos 15 minutos para esto máximo, porque luego hay que dejar la sala. O sea que si por favor tienes a bien sentarte para no hacerlo de pie.